Y como les decía, pues bienvenidos todos en esta mañana de domingo 11 de octubre del año 2020. El mensaje del día de hoy, o en el mensaje de este domingo, vamos a estar hablando de un viejo conocido, por llamarlo de algún modo, del Nuevo Testamento. Y para iniciar me gustaría leer algo que él escribió, algo que escribió este hombre. Lo vamos a poder leer en el libro, o en la carta más bien, de Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer la introducción de esta carta. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 en adelante, es una sección o una porción larga, y dice de la siguiente manera: Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Hasta ahí, hermanos. Esta es una lectura más larga de las que solemos tener en este púlpito, pero esta lectura como tal es la introducción de lo que, como les decía, conocemos nosotros como la carta o la primera carta del apóstol Pedro. Y originalmente esta carta fue enviada y leída a las iglesias que se encontraban en las provincias de Ponto, Capadocia, Galacia, Asia y Bitinia, como el mismo Pedro lo escribe. En otras palabras, lo que quiero decir, hermanos, es que originalmente esta carta fue leída por muchísimas personas o a muchísimas personas. Ellos escucharon esta carta de un Pedro que ya era un anciano y que ya tenía de hecho muchos años al servicio del Evangelio, ya tenía una larga caminata al servicio del Señor. Ahora, también nosotros debemos recordar en esta mañana que los evangelios, los que nosotros conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y también el libro de los Hechos, no se escribieron de inmediato. No, estos libros tardaron un poco en ser escritos, estos evangelios tardaron un poco en ser escritos, y también tardaron un poco más en ser copiados y en ser distribuidos en las diferentes iglesias, hasta que se convirtieron en los pilares fundamentales del mensaje del evangelio. Por esa razón, debido a que tardó un tiempo en llegar los evangelios, el libro de los Hechos, la historia de origen, digamos, la procedencia de los apóstoles, no era conocida en todas las iglesias. No todos sabían, todos seguramente conocían acerca del apóstol Pedro, pero no todos sabían de dónde provenía él, de dónde provenía Juan o los demás apóstoles. Así que, después de escuchar esta carta completa en algunas de las reuniones de las iglesias en las que se leyó, es muy probable que pudiéramos nosotros pensar que alguno o algunos de los creyentes que escucharon esta carta, algunos de los creyentes nuevos, ni siquiera imaginaban que aquel que enviaba esta carta, es decir, el apóstol Pedro, fue en otro tiempo de su vida un simple y sencillo pescador. Tal vez ni siquiera se lo imaginaban.
No pensaban ellos, no les cruzaba por la mente que Pedro, el gran apóstol Pedro, el principal, el líder de los apóstoles, fue en otro tiempo, en otros días, un simple pescador. Y como les decía, Pedro, antes de ser apóstol, en efecto, fue un discípulo de Cristo, y antes de ser discípulo del Señor, fue un común pescador de la región de Galilea. Y en esa región, en la época del Señor Jesús, no había nada que les distinguiera de manera especial. No era una región importante, no era una región que fuera realmente grande. Realmente era una región pequeña y pues pasaba casi desapercibida. La gente vivía de una manera sencilla. Ellos realizaban actividades rurales y vivían de lo que comerciaban con las personas de alrededor. Y dentro de estas actividades de comercio, la pesca era parte propia de aquella región, y Pedro, junto con su hermano Andrés y otros de sus compañeros, formaban parte de esta fuerza laboral de aquel lugar. Y para ser pescadores, como ustedes seguramente podrán imaginar, no se necesitaba realmente ser versado en letras o muy docto o educado. No se necesitaba nada de eso. De hecho, como en muchos de los trabajos pesados, realmente lo que se requiere es de gente ruda y de un carácter de piedra. Eso es lo que se necesita para este tipo de actividades. Y este es el carácter que tenía no solamente Pedro, sino los que estaban con él: Andrés, Juan, Jacobo. Todos ellos tenían este tipo de carácter de gente tosca, de gente ruda. Y sin embargo, tan incultos como pudieran ser estas personas de aquella región, el Señor Jesús los eligió para encomendarles la misión más importante de todas. El Señor los eligió para que fueran y predicaran y expandieran el mensaje del Evangelio en todo el mundo conocido de aquel entonces. Esto fue lo que el Señor les encomendó a estos hombres, pero me estoy adelantando demasiado, todavía no llegamos ahí. Como les comentaba, Pedro, cuyo verdadero nombre era Simón, era parte de la comunidad trabajadora de la región de Galilea, y como sucede en casi todas las sociedades, esta clase obrera, esta clase trabajadora, era los más explotados, los más menospreciados y los más vulnerables. Ellos eran pues los más despreciados de aquella zona, y no solo de aquella zona, sino en general de Israel. Eran los que pues la gente menos les prestaba atención. Por esa razón no es de extrañarnos que cuando ellos escucharon, o como ellos conocían la promesa de un Mesías, ellos conocían la profecía de que algún día aparecería un Cristo que vendría para liberar a los oprimidos de Israel. Esta gente sabía de esta profecía, y por lo tanto ellos eran los más susceptibles a buscarlo, a esperarlo, y no solamente esto, sino también a anhelar la llegada de Cristo con todo su corazón. Y quizá es por esta razón por la cual el Señor Jesús inició y desarrolló de hecho gran parte de su ministerio en aquella región de Galilea, y no en Jerusalén, que era la ciudad principal, y no en el templo, que era como nosotros pudiéramos llegar a pensar que el Señor tendría que haberlo hecho en Jerusalén y en el templo. No, sino que fue en esta región de Galilea, entre gente necesitada, entre gente indocta, entre gente del pueblo, por decirlo de algún modo. Ahí fue donde el Señor inició y desarrolló su ministerio, entre los que lo necesitaban y lo buscaban y lo anhelaban. Fue de entre estos pescadores y gente sencilla que el Señor Jesús llamó a sus primeros discípulos, y fue con esta materia prima tan precaria como algunos pudieran llegar a pensar, que Dios inundó el mundo de aquel entonces con el mensaje de salvación. Pero antes de que esto sucediera, antes de que el mensaje del Evangelio llegara a los oídos de las naciones, antes de que Pedro fuera el apóstol Pedro, antes de todo eso hubo un inicio, hubo un llamado, hubo una demostración. Hubo un momento en el cual el Señor se presentó con estos hombres y les demostró no solamente su poder, sino que algo más importante, les demostró que Él tiene cuidado de ellos. Y no solo en una ocasión, sino que lo hizo en varias ocasiones. Y en esta mañana, en este domingo, vamos a hablar de 3 ocasiones puntuales en la vida del apóstol Pedro, en las cuales el Señor le ayudó y lo fortaleció cuando Él lo necesitaba.
Hoy vamos a continuar, como ya decíamos, hablando acerca de estos mensajes que tienen por título Correrán y no se cansarán, y que están basados en este texto del libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, en donde nosotros leemos: los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. De ahí es de donde viene el título de esta serie de mensajes. Ahora, la semana pasada ya mencionábamos que la fortaleza del Señor puede estar a nuestro lado, al lado nuestro. Dios puede usar a los que tenemos cerca para ayudarnos y para fortalecernos cuando nosotros lo necesitamos. Sí, Él puede hacer esto. Sin embargo, el mismo Señor también puede ser nuestra fortaleza cuando la situación así lo requiera. Dios puede ayudarnos y darnos la fuerza que necesitamos sin auxiliarse de nadie más. Él puede intervenir de manera directa, y vamos a hablar, como les decía en esta mañana, acerca de esto, utilizando como ejemplo la vida del apóstol Pedro. Y en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 4, Mateo capítulo 4, el versículo 18 en adelante, nosotros ahí podemos leer lo que se conoce como el llamamiento de Pedro y de Andrés, de Juan y de Jacobo. Ahí está descrito. Dice de la siguiente manera, Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 18 en adelante: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Seguramente usted ha leído en otras ocasiones esta parte del relato, esta parte del Evangelio, y esta acción como tal, en primera instancia, pudiera parecernos algo osado, una muestra de valor, de coraje, la valentía en su máxima expresión. Y aunque en parte lo es, sí, se necesita valor para poder dejarlo todo, como dice el relato, y seguir a Cristo. Nosotros debemos entender que Pedro, Andrés, Juan y Jacobo siguieron a Jesús. Pero sucedió algo más ese día, algo más ocurrió en ese día como tal, algo puntual, que demostró primero que nada el poder de Jesucristo, el poder del Señor, y en segundo también les demostró a estos hombres que Dios tiene cuidado de nosotros, que el Señor nos puede ayudar y nos puede fortalecer cuando lo necesitamos. Ahora, sucede que en el Evangelio de Mateo, el cual acabamos de leer, encontramos, por decirlo de algún modo, la versión resumida, la versión corta de lo que ocurrió ese día. Esto que leíamos en Mateo es el llamamiento de estos 4 discípulos, pero en su versión resumida. Sin embargo, en otro de los evangelios, el Evangelio de Lucas, dicho sea de paso, Lucas era un hombre que se distinguía por poner atención en los detalles. Y como tal, fiel a su costumbre, Lucas, cuando narra cómo es que Pedro y compañía fueron llamados, qué es lo que sucedió ese día, Lucas lo narra pero con más detalles. Lucas nos dice que sucedió lo siguiente: es el mismo acontecimiento, pero visto desde 2 perspectivas. Y Lucas dice esto: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Esto está, no les di la cita, Lucas capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahora tanto Mateo como Lucas nos narran el llamamiento de estos 4 discípulos. Sin embargo, como ya les comentaba, Mateo es un tanto más comedido en sus palabras. Sin embargo, Lucas nos da más pormenores y nos deja saber con mayor detalle lo que aconteció en aquel día. Ahora bien, tomando como referencia el relato de Lucas, hay por lo menos 3 cosas que me gustaría destacar en esta mañana de lo que ocurrió aquel día cuando estos discípulos fueron llamados. La primera cosa es que aquellos pescadores estuvieron, como ellos mismos lo dicen, trabajando toda la noche. Lo segundo que me gustaría destacar es que Pedro era un hombre de fe. Y lo tercero es que el Señor tiene cuidado de nosotros. Y vamos a desarrollar un poco estas tres ideas. Aquellos pescadores estuvieron trabajando toda la noche. El Señor, y aquí quiero ser claro, hermanos, no puede bendecir, no puede ayudar, no puede fortalecer, no puede ni siquiera utilizar a aquellos que están ociosos. El Señor no es partidario del ocio, de los que no están haciendo nada. Pedro y sus compañeros estuvieron trabajando toda la noche, y de hecho para el momento en que el Señor llega a la playa y les pide utilizar su barca como plataforma, es muy posible que ellos estuvieran ya trabajando por más de 12 horas. Estos hombres ya tenían una larga jornada laboral, y Pedro fácilmente pudo haberle dicho: Señor, con todo respeto, trabajé toda la noche. Lo único que quiero es terminar esto e irme a mi casa y descansar. Y eso, por decirlo en el mejor de los tonos, de una manera amable, eso podría haberle dicho Pedro al Señor, pero no lo hizo. Pedro no hizo esto. Pedro era un hombre trabajador y como tal también que se quedó ahí para poder ayudar al Señor en esta situación que se le había presentado. Pedro le prestó al Señor su barca como púlpito. Ahora, no, estas personas, Pedro y sus compañeros, no solamente era gente trabajadora, sino que además también eran perseverantes. ¿Y por qué digo esto? Porque después de 4 o 5 horas aquella noche, cuando se dieron cuenta que no habían pescado nada, la pregunta sería: ¿por qué no regresaron al puerto? El intento se había hecho. Nadie podría haberles recriminado a estos hombres que no habían salido a trabajar, que no habían ido a intentar pescar. 5 horas de fracaso quizá eran suficientes. Con este tiempo, con estas 5 horas, ellos podrían haber dicho: ¿sabes qué? No es un buen día, algo está pasando, los peces no llegan, algo sucede hoy, regresemos antes, regresemos temprano porque no estamos pescando nada. Sin embargo, eso no fue lo que pasó. Estos hombres, Pedro y sus compañeros, decidieron quedarse 1 hora más, y luego 1 hora más, y luego 1 hora más. Y por supuesto que nosotros conocemos el relato, y nosotros sabemos que regresaron sin un solo pescado. Ellos regresaron derrotados y con la cabeza en baja, y sin embargo, podemos también decir, podemos destacar que no se rindieron. Estos hombres eran perseverantes. Ahora, algo más que podemos decir de estos hombres en aquella noche de pesca sin éxito es que ellos eran diligentes, sobre todo diligentes ante las circunstancias difíciles. Luego de esta pesada noche de trabajo, piénselo por un momento: si usted se encontrara en la misma situación que Pedro y hubiera salido a pescar o a hacer una actividad toda la noche, fracasando por completo, cuando regresa, ¿qué es lo primero que haría? Tal vez dejar todo, botar ahí todo y irse a casa a descansar. Estoy cansado, estoy harto, no alcancé lo que quería lograr, no lo pude conseguir, me voy. Sin embargo, la Biblia nos dice que después de toda una noche de pesca con este fracaso enorme, Pedro y sus compañeros no se fueron corriendo a casa maldiciendo su suerte y quejándose por no haber pescado nada, no. Ellos sabían que aún con 0 peces en su cuenta, ellos tenían que todavía lavar sus redes y dejar su embarcación lista para el próximo viaje de pesca, posiblemente aquella misma noche, ese mismo día, en la noche de aquel día.
Y además, todo esto que les estoy comentando, lavar las redes, preparar la barca, con el agregado de que aquella mañana, en aquella pequeña playa, había una enorme multitud de personas que estaban escuchando a un hombre que les estaba hablando, y podemos incluso pensar que muchos de estos hombres que estaban ahí escuchando se dieron cuenta de aquellos fracasados que regresaban sin un solo pescado después de estar intentándolo toda la noche, y los miraban, quizá algunos se reían, se burlaban de ellos, y aún con toda esta vergüenza a cuestas, ellos estaban cumpliendo su trabajo con diligencia. Trabajadores, perseverantes y diligentes. Regularmente no son adjetivos con los que solemos calificar a los discípulos de Cristo, sobre todo porque es común que algo que nos gusta hacer en la general a los cristianos y a los predicadores es señalar muchas veces sus fallas y sus errores que nos narra la Biblia, pero no todo era negativo. Es verdad que el Señor tenía mucho trabajo que hacer con ellos, y también es cierto que fue el Espíritu Santo el que les dio el denuedo y el poder para poder cumplir con su llamado. Y sin embargo, en este punto de la historia quiero enfatizar el hecho de que el Señor busca siervos que trabajan, que sean perseverantes y que sean diligentes. El Señor está buscando a aquellos que en servicio del Evangelio se gastan hasta la última reserva de sus fuerzas. Y es a ellos, hermanos, a los que Dios fortalece. ¿Cómo el Señor va a fortalecer a alguien que no se ha cansado? ¿Cómo Dios va a fortalecer a alguien que no ha dado toda su fuerza? Para que el Señor nos fortalezca, debemos entender esto. Primero, debemos haber gastado toda nuestra fuerza en servicio del Señor. Es a estos hombres y mujeres que han consumido su vida a los cuales el Señor les ayuda y les fortalece. Así que si tú quieres recibir la fortaleza del Señor, lo primero que debes hacer es trabajar, ser diligente y ser perseverante. Ahora, el segundo punto que les mencionaba, que quisiera que nosotros viéramos en esta mañana, es que Pedro era un hombre de fe. Esta es otra de las enseñanzas que nos deja este relato que leíamos en Lucas. Pedro era un hombre de fe, y tal como ya les mencionaba, no es común hablar de Pedro de esta manera, ¿no? Lo más común cuando hablamos o cuando se predica de Pedro es hablar como de él, como aquel que negó al Señor, como el que siempre hablaba primero y pensaba después, como el que tenía un carácter rudo, un carácter tosco entre los discípulos. Y sin embargo, en este primer encuentro que él tiene con el Señor Jesús, que nos registra los evangelios, nos deja ver que Pedro era un hombre de fe. Ya mencionaba que después de 12 horas de trabajo, después de este fracaso en su pesca, el enojo y la molestia seguramente era lo que estaba consumiendo la vida de Pedro y sus compañeros. Y en este sentido, Pedro bien pudo haberse negado a prestar su barca. Pedro pudo haberle dicho: Señor, no me molestes. Vengo de una noche completamente difícil, así que no puedo prestarte la barca, no puedo quedarme, me voy a mi casa porque quiero descansar. Esa pudo haber sido la respuesta de Pedro, y sin embargo, he aquí una frase que nos vendría bien que recordáramos a Pedro con esta frase, y no solamente que recordáramos al apóstol con esta frase, sino que sería bueno que también nosotros la aprendamos y que la usemos más seguido en nuestra vida. La frase a la que me refiero la podemos leer en Lucas capítulo 5, este relato que ya leíamos, el versículo 4 y versículo 5, y dice: cuando terminó de hablar, es decir, después de que Pedro le prestó al Señor la barca, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Sabe, hermano? No sabemos, no hay registro de cuál fue el sermón del Señor aquella mañana. No sabemos de qué predicó, no está registrado como tal. No sabemos cuál fue el mensaje, cuál fue el texto, qué fue lo que el Señor habló a toda aquella multitud. No lo sabemos como tal, y sin embargo, lo que sí sabemos es que Pedro escuchó este mensaje. Pedro, tal vez entre todos sus pensamientos, entre todo lo que estaba a él agolpando sobre su cabeza, escuchó este mensaje del Señor, y hubo algo en este mensaje que
convenció a Pedro, de tal manera que no solamente lo convenció, sino que cuando el Señor le dice, boga mar adentro, Pedro responde, en tu palabra echaré la red. No estaba completamente convencido, no sabía ni siquiera qué esperar Pedro, pero por fe Pedro obedeció al Señor. Como les decía, Pedro era un hombre de fe. Y sí, a veces le fallaba, a veces era inconstante, pero también era un hombre que realmente tenía fe en el Señor y que la depositaba cuando era necesario. Y note que Pedro y compañía, cuando regresaron al mar, cuando ellos volvieron adentro del mar, ellos no tenían garantías, no era que el Señor les hubiera adelantado lo que iba a pasar, no era que el Señor les dijo, miren, si ustedes obedecen, vamos a ir y van a ver, van a poder presenciar una pesca milagrosa. No es lo que les dijo el Señor. Ellos no sabían lo que iba a acontecer pocos minutos después. Ellos no tenían ninguna garantía, ellos simplemente obedecieron al Señor, tomaron su barca, tomaron sus redes y entraron al mar. ¿Cuánto nos hace falta muchas veces a nosotros aprender de estos sencillos hombres de pesca? Muchas veces nosotros, cuando queremos servir al Señor, lo que hacemos comúnmente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que decimos? Señor, sí te hago caso, sí te obedezco, sí voy, pero dame una señal, dame una confirmación, dame un aviso, mándame un memo, dime algo, y si tú me lo confirmas, entonces lo haré. Y sin embargo, aquellos que el Señor estaba buscando son los que tienen un corazón listo para obedecer, listos para confiar, que tienen una vida llena de fe, así como Pedro y sus demás compañeros, que sin ninguna garantía, que sin ningún seguro ni adelanto de lo que iba a acontecer, tomaron su barca, tomaron sus redes y entraron de nuevo al mar. Estos son los hombres y las mujeres que el Señor está buscando. Y esto nos lleva también precisamente al tercer punto de lo que quería decirles en esta mañana, que es el Señor tiene cuidado de nosotros. Ahora, cuando decimos esto, cuando decimos esta frase, el Señor tiene cuidado de nosotros, pareciera ser una frase de cajón, a veces hasta de relleno, un poco o un tanto hueca en el fondo. El Señor tiene cuidado de nosotros y de hecho sí lo es una frase hueca si nosotros no entendemos dos cosas. Primero, que nosotros no podemos ver que a pesar de lo difícil de las situaciones, Dios tiene un propósito en ellos. Si nosotros no podemos ver esto, entonces sí es una frase hueca. Y si nosotros no podemos ver realmente que el Señor tiene cuidado de nosotros y que su mano va a intervenir en nuestro favor, entonces reitero, sí es una frase hueca. Mientras nosotros no seamos conscientes de que Dios tiene un propósito en cada prueba y que el Señor va a ayudarnos, entonces sí, es una frase hueca, pero cuando nosotros entendemos esto, entonces se convierte en una realidad. Dios tiene cuidado de nosotros. En el caso de Pedro, la desesperanza, el hartazgo, el cansancio y la molestia que seguramente tenía después de toda una noche de ir a pescar sin ningún éxito, era para él, para su vida, parte del plan de Dios. Esa derrota monumental que sufrió Pedro y sus amigos era parte del propósito que el Señor tenía en la vida de Pedro. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera salido aquella noche a pescar y hubiera regresado, no con una pesca milagrosa, pero sí con una buena pesca? ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Seguramente hubiera regresado más temprano, hubiera terminado antes de lavar sus redes, de preparar la barca y se hubiera ido. Y cuando el Señor hubiera llegado, cuando la multitud estuviera ahí, Pedro no hubiera estado en la barca y no hubiera pasado todo esto que nosotros leemos. Sin embargo, con una noche de fracaso, con una noche de pesca sin ningún éxito, sin un solo pescado, el Señor estaba preparando lo que habría de ser el día del llamado de Pedro. Un fracaso que el Señor estaba trabajándolo para que fuera el inicio de una nueva vida de este hombre. Hermanos, es posible que alguno de ustedes esté pasando por un tiempo difícil, por alguna situación complicada, por la noche más oscura de la vida. Es posible que tú, de manera figurada, hayas salido a pescar toda la noche y no hayas tenido ningún éxito. Y ante esta colección de fracasos, el Señor tiene un propósito para ti. El Señor tiene un propósito para ti, pero debes ser fiel, debes ser paciente, y si tú cumples con esto, entonces el Señor te traerá esa pesca milagrosa
que estás esperando, pero debes ser fiel, debes ser paciente, debes tener fe en el Señor. Ahora, Pedro y los otros que iban en la barca no sabían qué era lo que iba a pasar cuando ellos entraron de nuevo al mar. Ante tal circunstancia, Pedro y sus compañeros pudieron haber pensado que el Señor los estaba llevando de nuevo al mar para darles un sermón especial, quizá alguna palabra de aliento, un mensaje de ánimo. Eso pudieron haber pensado ellos, y sin embargo, si somos honestos, esto no era lo que ellos necesitaban. Pedro y sus compañeros no necesitaban una palabra de ánimo más, un mensaje especial, un sermón especial. No, lo que Pedro y compañía estaban necesitando en aquella mañana eran pescados. Pescados que ellos pudieran ir y vender y conseguir el dinero para poder llevar pan a la mesa y para poder pagar las facturas. Esto era lo que Pedro y compañía necesitaban. No un mensaje más, no un mensaje especial, no. Y pudiera así parecer, cuando decimos esto, pudiera parecer muy banal, pudiera parecer que estamos hablando de cosas que no son espirituales, pero necesitamos nosotros de lo espiritual, pero también necesitamos, hermanos, de la comida natural. Necesitamos de ambas cosas, necesitamos las dos. Pero en el reino de Dios hay un orden para estas cosas, hay un orden, hay una prioridad, hay un orden establecido por Dios, y este orden nosotros lo podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Aquí el Señor nos dice cómo debemos nosotros organizar nuestras prioridades. Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Aquí está el orden de prioridades que nosotros debemos tener en nuestra vida. Este orden debe cumplirse, debe respetarse. Hermanos, nosotros no podemos pretender que nuestras necesidades, lo que nosotros necesitamos en nuestro día a día, sea suplido, que nuestra vida sea prosperada, cuando el reino de Dios no es la prioridad en tu vida. Si no buscamos, como dice aquí el texto, primero el reino de Dios, lo demás no será añadido. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos hay un orden, hay una estructura. Primero el reino de Dios y después lo demás será añadido. Ese es el orden. Y si nosotros lo invertimos, si nosotros lo tenemos volteado, las cosas no funcionan así. Y no piense, hermanos, que ahora voy a comenzar a hablar acerca de prosperidad o de carteras llenas o de joyas o de grandes cuentas en el banco o de mansiones. No estoy hablando de eso. Lo que yo mencioné y lo que la Biblia nos enseña es nuestras necesidades, es decir, aquello que es requerido para la vida. Un jet, una mansión, autos de lujo o ropa obscenamente cara, esos no son necesidades. Cuando hay alguien que les esté hablando acerca de que Dios va a suplir todo esto y lo pone como necesidades, reitero, esas no son necesidades, simplemente está mostrando la codicia de su corazón. Sin embargo, una vez más, para que el Señor supla nuestras necesidades, el reino, su reino, debe estar en primer lugar en nuestra vida. Y cuando Pedro permitió que el Señor predicara desde su barca, cuando Pedro permitió que el Señor usara esta barca como el púlpito, a pesar de toda una noche de fracaso, póngase usted por un momento en los zapatos de Pedro. Ha salido, ha quedado mal con sus compañeros, con los que dependen de usted, ha quedado mal con usted mismo, le espera en casa tener que llegar y decirle a su esposa, tener que decirle a los que viven con usted: hoy no hay. No pescamos nada, no salió para la comida de hoy. Le toca a usted ir y decirlo. Entonces, cuando pensamos en esto, todo lo que tenía en la cabeza Pedro, y sin embargo, escucha que alguien se le acerca, un tal Jesús, se le dice: ¿me prestas tu barca? ¿Me permites predicar desde ahí? Y aún con todos estos problemas, Pedro dice: está bien, usa la barca. Y no solamente esto, sino que después del sermón de aquella mañana, este hombre se vuelve a acercar a Simón y le dice: Simón, dile a tus compañeros que suban a la barca, tomen las redes y vamos una vez más mar adentro. Cuando Pedro hizo esto, cuando Pedro obedeció al Señor, entonces puso en primer lugar el reino de Dios.
Y en consecuencia, como nosotros leíamos, él vio pocos minutos más adelante el poder de Dios volcado sobre su vida, el Señor proveyendo de manera sobrenatural para sus necesidades y para los de los suyos. Pedro recibió la ayuda del Señor de esta manera milagrosa porque él puso en primer lugar el reino de Dios. Así que, hermanos, decíamos, no solamente si usted quiere ser fortalecido por Dios tiene que trabajar, eso como primer punto, sino que también si usted quiere ser fortalecido por Dios, usted debe poner el reino del Señor en primer lugar en su vida. Ahora, cuando nosotros decimos que Pedro recibió esta ayuda de manera sobrenatural de parte de Dios, a causa de su fe, a causa de que él puso primero que nada el reino de Dios en su vida, pudiéramos de alguna manera llegar a pensar que Dios entonces tiene una clase de favoritos, que Dios tiene un grupo de favorecidos que van a recibir la bendición de Dios siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos y sigan ciertas reglas y ciertos patrones. Y aunque sí es verdad que aquellos que obedecen al Señor van a recibir bendición, como ya decíamos, los que tienen el reino de los cielos en primer lugar, todo lo demás vendrá por añadidura, esa es la enseñanza bíblica. También es cierto que nosotros podemos ver en nuestro día a día, cuando salimos al mundo, que hay personas justas, personas buenas, personas que se portan bien, por decirlo de algún modo, que no les va nada bien en la vida. No tienen éxitos, no tienen riquezas, a veces hasta padecen grandes necesidades a pesar de que son fieles. Y al mismo tiempo hay gente que es malvada, hay gente que realmente es mala, y no solamente es mala en lo oculto, no es mala ante todos, es mala de manera general, pero están viviendo, entre comillas, la gran vida. Tienen buenos trabajos, tienen buenos sueldos, ganan bien, tienen casa, tienen carro, tienen una grande cuenta en el banco y podríamos decir, ¿qué está pasando aquí? No dice la Biblia, no enseña al Señor que si yo obedezco entonces voy a recibir bendición. Y pudiéramos hablar a mayor profundidad de este asunto en esta mañana, pero no es el tema. Nosotros simplemente quiero decirles que debemos confiar en lo que el Señor nos dice, en lo que el Señor nos enseña. Y también quiero enfatizar el hecho de que hay veces que, aunque nosotros mismos, como creyentes, pudiéramos fallarle al Señor porque somos humanos, tenemos tendencia a pecar, somos débiles en la carne. Aunque nosotros pudiéramos fallarle al Señor, Él mismo tiene cuidado de nosotros. Aún a pesar de nuestras fallas, Dios sigue teniendo cuidado de nosotros. Y vamos a ver ahora el segundo episodio, les decía que íbamos a ver 3, el segundo episodio en la vida del apóstol Pedro, en donde él recibió la ayuda de Dios, en donde él fue auxiliado por el Señor. Esta vez lo encontramos en el Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 14, Mateo 14, versículo 22 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta forma: inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Y a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato: «No tengan miedo», dijo, «tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó: «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «¡De verdad eres el Hijo de Dios!», exclamaron. Ahora, mucho se ha hablado sobre la falla que podemos ver aquí del apóstol Pedro. Se ha hablado acerca de si vio la tempestad en lugar de mirar al Señor, e incluso
se ha hablado mucho acerca del arrojo y de su valentía y de ser el único de los discípulos que se atrevió en salir de la barca y caminar sobre las aguas. No obstante, en esta mañana quiero que miremos no la valentía de Pedro, ni su error, ni su caída en el agua. No quiero que nos concentremos, no quiero que concentremos la mirada en esto, sino quiero que veamos esa mano extendida del Señor Jesús. Esa mano que toma a su discípulo y lo salva a pesar de que ha dudado, a pesar de que le ha fallado la fe, como dice ahí, a pesar de la falla de Pedro. El Señor corre en auxilio de su discípulo, extiende la mano, lo saca del agua y lo lleva a la barca. Eso es lo que quiero que nosotros veamos en esta mañana. Y es que, hermanos, no estoy diciendo para nada que nosotros podemos estar fallando y fallando y fallando, que nosotros podemos tener una vida constante de estar pecando. No estoy diciendo esto. Y sin embargo, en nuestra condición humana, como ya les mencionaba, en esta fragilidad, en esta debilidad, que somos o que tenemos tendencia al pecado, el Señor, aún con todo esto, Él ha decidido perdonarnos y ayudarnos y llevarnos a un lugar seguro, a llevarnos a esa barca que está en medio del mar y darnos una nueva oportunidad a pesar de nuestras fallas, a pesar de que nos equivocamos, a pesar de que caemos en pecado, a pesar de que le fallamos. Muchas veces Él ha decidido vez tras vez, cada mañana, como dice su palabra, tener misericordia de nosotros y ayudarnos una vez más. Y de hecho esta característica del Señor de perdonarnos y de extendernos su mano es tan sorprendente que incluso uno de los profetas escribió acerca de ella. Y no solamente escribió acerca de ella, sino que se asombra de esta característica de nuestro Dios. Y en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 7, versículo 18, el profeta escribe lo siguiente: ¿dónde hay? Dice él, ¿dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? ¿Dónde hay otro Dios como tú? ¿Dónde hay? Pregunta el profeta, y lo mismo debemos preguntarnos nosotros. ¿Dónde hay otro Dios como Él? ¿Dónde hay otro Dios que nos perdona vez tras vez nuestras fallas y nuestros errores? ¿Dónde hay otro Dios que nos perdona de nuestros pecados, de las fallas que tenemos y que nos da cada mañana una nueva oportunidad para servirle? ¿Dónde hay otro Dios como ese Dios? Y continúa el profeta diciendo: no seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Este es el Dios al cual nosotros servimos, el que cada mañana nos da una nueva oportunidad a pesar de nuestros errores, de nuestras fallas y de nuestro pecado. Y tal vez hemos fallado al Señor, lo hemos traicionado, hemos sido infieles. Hemos, como leíamos en el relato, salido de la barca y nos hundimos, no un poco, no hasta las rodillas, no hasta el pecho, no, nos hundimos por completo en este mar tempestuoso. Y entonces, estando ahí, a punto de ahogarnos, pensamos: se acabó. Y está bien, no merezco ser rescatado, no merezco la ayuda de Dios, no merezco su perdón. Estoy aquí sufriendo, teniendo todas estas consecuencias porque le fallé, porque dije que lo iba a servir y no lo serví, porque dije que lo iba a seguir y no fui fiel, y estoy ahora pagando por lo que hice. Y está bien, este es mi final, me lo merezco, pudiéramos pensar algunos de nosotros. Y sin embargo, déjame decirte que aún a pesar de tu pecado, si te arrepientes, si clamamos al Señor como lo hizo Pedro: sálvame, Señor, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él irá en auxilio de los que lo están buscando. No lo dudemos, hermanos, ni siquiera por un segundo. El Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor nos ayuda y nos fortalece a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores y de nuestros pecados. Dios es un Dios fiel. Ahora, en los ejemplos que hemos visto hasta ahora, hasta este momento, hemos visto una intervención directa y de primera mano de parte del Señor Jesús, ayudando a Pedro y a los que estaban con él. Sin embargo, pudiéramos nosotros preguntar, sin Jesús en la tierra, en este momento el Señor no está como tal en la tierra,
¿Cómo es posible que yo pueda recibir la ayuda y la fortaleza del Señor? ¿Cómo puedo yo recibir esta ayuda? Y ya decíamos la semana anterior, bueno, con las personas que están cerca de nosotros, sí. Pero ¿qué pasa si no hay nadie cerca de nosotros? ¿Qué pasa si no hay nadie para apoyarnos cercano o no hay nadie a nuestro lado para que Él sea nuestra fortaleza? ¿Qué sucede cuando estamos en estas condiciones? Y la respuesta ante tal interrogante la ofrece el mismo Señor Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, el versículo 16 en adelante, nosotros leemos esto. Yo le pediré, está el Señor Jesús hablando, yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. El Espíritu Santo que mora en todo verdadero creyente es el que nos va a ayudar, es el que nos va a fortalecer, es el que nos ministra, nos consuela, nos da ánimo, nos da guía, es el que nos ayuda para que nosotros podamos realmente servir al Señor. Es el Espíritu Santo que está en nosotros, que mora en nosotros, del cual nosotros debemos de recibir poder. Y tal es la fortaleza y el valor que hemos de recibir por parte del Espíritu Santo, que incluso podríamos decir que nuestro carácter puede ser transformado de manera radical. Eso es lo que pasó en la vida del apóstol Pedro. La Biblia nos cuenta que la noche en que el Señor fue apresado, previamente antes de su crucifixión, Pedro seguía al Señor un tanto cerca. Sin embargo, cuando Pedro fue identificado como el seguidor de Cristo, la Biblia nos dice que él lo negó no una, sino sino 3 veces. En 3 ocasiones Pedro negó al Señor y dijo, no lo conozco, no sé de qué me están hablando, yo no andaba con Jesús. Y pudiéramos llegar a pensar, valiente líder dejó el Señor Jesús. Si este es el líder, si Pedro es el representante de los discípulos, imagínense cómo están los demás. De hecho, los demás ni siquiera se presentaron. Pedro fue quizá el más valiente y aún en su valentía lo negó en la primera de cambio. No obstante, un poco más adelante, unos días después de ser lleno del Espíritu de Dios, Pedro fue un hombre transformado. La Biblia nos cuenta que el mismo concilio que juzgó y que condenó al Señor Jesús, más adelante, cuando la iglesia comenzó a crecer, mandó que detuvieran a Pedro y a otros de los apóstoles. Y la intención de esta detención era llevarlos ante ellos, amenazarlos y decirles que ya no podían predicar más el Evangelio. Y estos hombres, estas personas del concilio de Jerusalén, pensaron que por su posición, por su autoridad que ellos tenían, iban a conseguir amenazar a estos discípulos. Ellos pensaron que lo iban a lograr. Y sin embargo, no sucedió así. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 19 en adelante, Hechos 4, 19 y 20, nos dice que sucedió esto. Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Hermanos, esta es la fortaleza, esta es la ayuda que el Señor nos da por medio de su Espíritu Santo. Y sí, como mencionábamos la semana anterior, nuestros hermanos, nuestro esposo, nuestra esposa puede ser esa fortaleza que el Señor nos envíe, esa fortaleza que el Señor nos da en los momentos de dificultad, sí. Pero si no tenemos a nadie, si no hay ninguna persona cercana para poder ayudarnos y fortalecernos, el mismo Señor, por medio de su Espíritu, puede fortalecernos en las circunstancias difíciles. Lo hizo con Pedro, lo hizo con Juan, lo hizo con los demás discípulos y lo puede hacer con nosotros si creemos y confiamos en Él. Esta es, reitero, la fortaleza que el Señor ha prometido para nosotros por medio de su Espíritu Santo, y nosotros tenemos acceso a ella cuando realmente creemos en Cristo y cuando lo aceptamos como nuestro Salvador. Así que, resumiendo, cuando nosotros ponemos el reino de Dios como prioridad,
como el número uno en nuestra vida, entonces Dios nos va a ayudar aún de manera sobrenatural si es necesario. Punto número 2, nuestro Dios nos ayuda aún cuando le fallamos, aún cuando nosotros nos hundimos en el mar porque dudamos, porque fallamos, porque hemos pecado. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, a fortalecernos si nosotros nos arrepentimos. Y punto número 3, aunque el Señor Jesús no esté aquí en este momento de manera física, no esté aquí entre nosotros, Él nos ha dejado al Espíritu Santo, el cual nos fortalece, nos ayuda, nos guía y nos capacita para poder cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Tenemos al Espíritu Santo que está en nosotros y Él es nuestra fuerza. Así que, hermanos, el Señor puede fortalecernos, puede ayudarnos por medio de los que tenemos cerca, sí, pero también, si así lo requiere la situación, Él puede hacerlo de manera directa a través de su Espíritu Santo. Y si nosotros creemos esto, podremos decir, como dijera el salmista en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Nosotros podemos decir esto cuando creemos en el Señor. Nosotros podemos ser fortalecidos por medio de su Espíritu cuando confiamos en Él. Pensando en esto, terminamos en esta mañana y le voy a pedir que cierre sus ojos y hagamos una oración. Amoroso Dios, te damos gracias en esta hora por tu palabra y te damos gracias, Señor, porque tú nos fortaleces. Nos fortaleces por los hermanos, amigos y familia que tenemos cerca. Pero también, Señor, tú no necesitas de intermediarios. Tú puedes fortalecernos de manera directa por el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Y queremos darte gracias. Queremos darte gracias en esta mañana. Pero también queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a trabajar para ti de tal manera que nos cansemos, porque cuando estamos cansados es que tú nos fortaleces. Queremos pedirte, Señor, también que nos ayudes a tener en orden nuestras prioridades, de tal forma que tu reino sea lo primero que tengamos siempre en nuestras vidas. Porque cuando tenemos tu reino como lo primero, entonces lo demás vendrá por añadidura. Y esto lo enseña tu palabra y lo creemos. También, Señor, queremos agradecerte porque muchas veces, a pesar de que fallamos, de que nos equivocamos, tú vez tras vez nos has dado de tu misericordia y nos has ayudado y nos has fortalecido a pesar de que no lo merecemos, pero siendo realistas, nunca lo merecimos. No hicimos nada para ganarlo y no podemos hacer nada para conservarlo y solamente es por tu gracia. Y a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores y de nuestro pecado, tú nos ayudas y te damos gracias por ello. Y Señor, creemos que por medio de tu Espíritu Santo, tú nos ayudas y nos fortaleces cada día. Y aunque, como escribía Pedro en aquella carta, aunque no podemos ver por el momento a Jesucristo, aún a pesar de ello, creemos en Él. Creemos en que Él ha venido al mundo, ha muerto por nuestros pecados, ha resucitado y ha ido al cielo para preparar lugar para nosotros. Creemos esto y creemos en que ha dejado al Espíritu Santo para ayudarnos, para guiarnos, para capacitarnos y para fortalecernos. Lo creemos, Señor. Creemos en ti. Tenemos fe en ti. Guarda, Señor, a mis hermanos en esta hora, que tu palabra pueda no solamente estar en sus mentes, sino penetrar hasta lo profundo de sus corazones y que podamos tener grabado en ellos que tú eres el que nos ayuda y el que nos fortalece. Gracias te damos en esta hora por tu palabra. En tus manos nos encomendamos en este día y en este inicio de semana. En el nombre santo, bendito y poderoso de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.